Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Carlos Campos Utrilla y voy a tratar de explicar algunos conceptos de lo que significa para mí algunos conceptos de la teoría de Pierre Bourdieu. Este, ¿Por qué hago este video? Una de las razones principales por las que hago este video es para saber yo mismo, escuchar yo mismo qué es lo que pienso sobre la obra de Pierre Bourdieu. Entonces espero seguir haciendo estos videos y también que sirva para tener una mejor divulgación sobre el pensamiento de Pierre Bourdieu. Correcto. ¿Qué es para mí los campos con respecto al pensamiento de Pierre Bourdieu? Bueno, los campos son pues por ejemplo, ¿qué puede ser un campo? Ahorita lo primero que se me ocurre al pensar de campos es, por ejemplo, que existen, o sea, por ejemplo, la sociedad la podemos dividir en campos. Y campos en la teoría de Pierre Bourdieu son agrupaciones o sea, ciertas agrupaciones de la sociedad podemos dividirlas en campos, por ejemplo, el campo económico, el campo de las empresas, el campo del arte, el campo de la literatura, el campo, el campo, o sea, hay diferentes tipos de campos que en estos campos se lucha se supone que, bueno, hasta donde yo tengo entendido, los campos son lugares en donde, o sea, los campos luchan entre sí, me explico, hay diferentes tipos de campos en la sociedad y esos campos luchan de una forma o de otra forma, luchan por imponer la realidad de las cosas, ¿no? O sea, porque todo el mundo creemos en la verdad, o sea, los diferentes campos tienen diferentes formas de ver la realidad y diferentes formas de, de, de percibir la realidad. Entonces, cada campo lucha contra los otros campos buscando imponer su forma de ver las cosas, ¿me explico? Porque pues es lo que más les conviene, ¿no? Por ejemplo, no sé, este, por ejemplo, el campo religioso o el campo religioso, en el campo religioso existen diferentes tipos de religiones, por ejemplo, está la religión católica, está otra de las religiones es la budista, la musulmana, hay muchos tipos de religiones y cada una de esas religiones tratan de imponer o el campo religioso, tratan de imponer cierta visión de la realidad, tratan de imponer cierta visión de la realidad a la demás sociedad, porque eso es lo que les conviene, ¿me explico? Por eso los padres, de alguna forma, dicen que sin Dios o sin la fe o sin la iglesia no hay salvación, ¿me explico? Porque tal vez ellos no se dan cuenta, es inconsciente, pero ellos, de alguna forma, de su trabajo o su reproducción o o que sigan existiendo como grupo depende de esa creencia, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, existe otro campo que es el campo de la cultura, ¿me explico? Y en el campo de la cultura existen campos que son el de la ciencia, el de la sociología, el de la filosofía. Y entonces cada uno de ese tipo también están luchando por imponer su forma de ver las cosas, pero algo que nos diferencia, por ejemplo, a los científicos, a los sociólogos o a los filósofos, entre comillas, los filósofos, ¿verdad? Pero sobre todo los sociólogos o los científicos, es que es cierto que tratamos de imponer nuestra forma de ver las cosas, pero nosotros tratamos de comprobarlo. Nosotros tratamos de comprobarlo con hechos, me explico, no creyendo en un dogma, por ejemplo, con la religión católica.
Entonces los campos, o sea, Pierre Bourdieu, más que nada por lo que he podido percibir de los libros que he leído de él, es que los campos le sirven a él para hacer divisiones, para dividir a la sociedad, teóricamente, me explico, porque son como para estudiarlo mejor. Esas divisiones en realidad esa gente no lo ve así, no se ve dividida de esa forma, pero para poder estudiar a la sociedad hay que, hay que saber que ciertas instituciones o ciertas capas de la sociedad o ciertas agrupaciones de la sociedad están buscando un fin. Y ese fin, el fin en general de todos los campos, al final es imponer su forma de ver las cosas, su forma de, este, de apreciar las cosas. Esa es la forma, por ejemplo, el campo económico de los economistas o el campo político también pasa lo mismo. O sea, los políticos tratan de imponerle a los demás su forma en la que ven la realidad, ¿me explico? Entonces hay mucha gente que les crea a los políticos y que creen lo que dicen. Entonces eso le beneficia al campo político, también al campo científico, al campo sociológico también nos beneficia porque, por ejemplo, a los sociólogos o a los científicos, descubrir cosas nuevas y aportar cosas, pero por ejemplo en el campo científico, en el campo de la sociología, aportar cosas nuevas equivale a ayudar a los demás, equivale a ayudar a la humanidad, a hacer un mejor lugar habitable, ¿me explico? Entonces sí creo que me quedo con esa definición de los campos. Los campos es una forma en la que Pierre Bourdieu, es una forma teórica en la que Pierre Bourdieu divide a la sociedad en grupos y a esos grupos por lo regular les da una misión o ¿cómo se dice? Sí, o sea, les da un objetivo y basándose en ese objetivo, él saca las deducciones de por qué existe esa división en la sociedad y por qué están luchando y cuál es la razón por la que existen. Hábitos. ¿Qué significa hábitos? Hábitos, pues lo que pasa es que mm, hábitos es prácticamente o sea, cuando yo oigo la palabra hábitos, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es lo que uno ha aprendido o la educación, ¿me explico? O sea, las personas nacen y las personas nacen, pero prácticamente como una tabla rasa, ¿me explico? Entonces, el hábitos es como un aprendizaje incorporado, corporal, ¿me explico? Es un aprendizaje que se incorpora o que sí que se incorpora, que se hace corpóreo, ¿me explico? Poniendo, por ejemplo, se supone que Pierre Bourdieu en eso es un pionero y él lo que decía Pierre Bourdieu acerca de la sexualidad de las personas, ¿me explico? Porque, por ejemplo, yo antes de leer a Pierre Bourdieu, yo pensaba que los hombres eran hombres por naturaleza y que las mujeres eran así por naturaleza y su comportamiento, tanto de los hombres como de las mujeres, son así por naturaleza y Pierre Bourdieu demostró que no era cierto. O sea, ¿cómo se dice? La sexualidad, tanto ser femenino como ser masculino, es parte, es una construcción social, es algo que se aprende, me explico, y es algo que se incorpora tanto a nosotros que, 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 que no es necesario o sea, nosotros no vemos esa coacción en nosotros, pero en realidad fue algo que aprendimos a ser varoniles, a ser masculinos, y las mujeres a ser femeninas. Entonces ahí es donde te das cuenta. Yo siento ¿cómo se dice? El concepto de hábitos lo siento muy ligado al de educación, ¿no? Porque el hábito es algo que incorporas,
es un conocimiento que incorporas, pero es un conocimiento, o sea, es darle al conocimiento, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Una importancia extrema, una importancia suprema al conocimiento, porque ese ejemplo es muy bueno, el de que ser femenino o ser masculino o ser hombre o ser mujer es algo que se aprende, ¿no? Y que la sociedad a las personas que tenemos un físico, un cuerpo de hombre, se le, se le incita y se le penaliza también. Me explico, la sociedad desde pequeñitos, desde que somos bebés, nos va penalizando en no tener actitudes femeninas a los hombres y a las mujeres en no tener actitudes masculinas. Entonces la mujer y el hombre no son actitudes, o la feminidad o la masculinidad no son actitudes que uno pueda, que nazca con ellas, ¿me explico? Entonces, cuando yo escucho hablar de hábitos, es como una enseñanza que puede llegar a ser tan fuerte que se puede volver corporal, ¿me explico? Son estructuras mentales, precisamente. Son estructuras mentales que la sociedad y la cultura ha ejercido sobre nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo por hábitos. Reproducción social. ¿Qué me viene a la mente cuando se habla de reproducción social en Pierre Bourdieu? Bueno, pues una de los temas que más le interesaban a Pierre Bourdieu es hacerle ver a la gente que las que, que, que por lo regular, o sea, no es siempre, no es, no es, es una ley, se podría decir que es una ley científica, pero siempre hay excepciones en las leyes. Por ejemplo, la ley de la gravitación no es perfecta. O sea, o sea, por ejemplo, ninguna ley o ningún conocimiento científico es perfecto. La verdad no es perfecta. Siempre necesitamos seguir investigando y siempre vamos a encontrar una mejor forma de conocer la verdad, de alcanzar la realidad. O sea, siempre tenemos ciertos conocimientos y tenemos ciertos conocimientos. Porque, por ejemplo, los aviones que son muy utilizados en el mundo, este, pues son artefactos que están en contra de la ley de la gravitación, o sea, están desafiando todo el tiempo la ley de la gravitación, ¿me explico? Entonces yo siento que sí sabemos ciertas cosas, o sea, que la ciencia sí tiene ciertas funciones y que hay cosas que sabemos, pero no lo vamos a saber a la perfección. Siempre vamos a poder conocer las cosas mucho, mejor de lo que las conocemos, y eso hasta el infinito. Entonces, la reproducción social, Pierre Bourdieu, descubrió, bueno, no descubrió, ya parece ser que ya existían personas que lo habían visualizado, pero él lo que hizo fue determinarlo con más exactitud, ¿me explico? Entonces se dio cuenta que la mayor parte de las personas que asisten a la universidad en Francia son, la mayor parte, bueno, o solamente una minoría del 5% en las universidades de Francia, alrededor del 5% vienen de las clases bajas, que por lo regular son obreras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, con ayuda de estudios y todo ese tipo de cosas determinó que en Francia solo el 5% de la población de las universidades es gente que viene de las esferas más bajas. Entonces, eso quiere decir que la escuela no es democrática. O sea, porque si la escuela fuera democrática, hubiera el mismo porcentaje de personas de la clase baja, el mismo porcentaje de personas de clase media y el mismo porcentaje de personas de clase alta. Entonces, cuando se habla de reproducción social, fue que me viene a la mente que Pierre Bourdieu siempre luchó por, por que la gente supiera que la escuela no es un lugar, o sea,
que eso de que en la escuela uno lucha y uno se esfuerza y se vuelve rico eso es mentira, porque en realidad la gente con menos recursos siempre es la gente que más eliminada en la escuela, ¿me explico? Y que depende mucho de tu capital económico, y depende mucho de tu capital económico que puedas, que puedas llegar a la universidad, o sea, te determina mucho el capital económico que puedas llegar a tener. Y el capital económico también determina el capital cultural que pueda llegar a tener tu familia. Entonces tu familia también, tú dependes también de lo que tu familia te pueda enseñar. Y entonces si tu familia no tiene suficiente capital económico, también ellos por lo regular no tienen suficiente capital cultural. Entonces a ti te cuesta más trabajo aprender en la escuela porque no hay nadie que te apoye en tu casa o que tengas un ejemplo o que tengas un padre políglota y cosas de ese tipo. Entonces eso es lo que se me viene a mí a la mente cuando se habla de reproducción social, cuando lo asocio con Pierre Bourdieu.